Le hemos invitado y le agradezco que nos acompañe en este estudio al constitucionalista Francisco Burgoa, a quien le doy los buenos días. Gracias Bueno, por estar aquí. al contrario, Alejandro, gracias por estar aquí. Pues ¿cómo ves esto de Tabasco? Pues muy delicado. Digo, debemos de partir del supuesto de que los congresos locales en todo el país tienen la libertad de configurar su sistema normativo, pero este sistema normativo debe estar apegado a los principios constitucionales. Entonces, en el caso de Tabasco, llama muchísimo la atención que ante el anuncio de que el día de mañana se va a poner la primer piedra para construir la refinería, resulta que una semana antes, el 24 de julio, el gobernador Adán López envía iniciativa para reformar el Código Penal e incrementar las penas que van vinculadas precisamente sí al tema de extorsión, pero va relacionado con el tema de la manifestación de las ideas, que el artículo 6 de la Constitución va a consagrar para todas las personas. Son los derechos y las libertades que la Constitución Federal establece, reconoce y que todos los estados deben de también garantizarlas. Entonces, con estas reformas al Código Penal lo que se está haciendo es estar reprimiendo, está criminalizándose la protesta, aunque haya interpretaciones que digan que no, acabamos de escuchar precisamente Sí, ahorita. a la presidenta de Morena. Temprano platicamos con el gobernador Adán Augusto López y él le decía, yo le pregunté, a ver, si yo voy y protesto porque no me han pagado mi sueldo y bloqueo una carretera, ¿qué pasa? Nada, a menos que extorsione al que no me ha pagado, ¿no? O a otra persona. Si yo voy y protesto porque cerca de mi casa van a construir algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? E impido la entrada de personal y de la operación de maquinaria, ¿qué pasa? Nada mientras no haya extorsión. Eso nos dijo temprano hoy el gobernador. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se ve? Sí, aquí que quiero comentarte. El artículo 308 bis del dictamen original establecía que cualquier persona que no teniendo la facultad de obstruir el libre tránsito de personas se le iba a poner una sanción de 1 a 5 años. Después, este artículo es el que se reserva el lunes pasado en la sesión extraordinaria del Congreso y bueno, resulta que el remedio pues, sale más caro que la enfermedad. Porque al momento de que se hace la reserva, entonces se establece el tema de la extorsión, en donde se dice en el artículo 308 bis, que es el que quedó aprobado, que en el caso que se extorsione, coaccione o de alguna forma se impida o se obstruya el libre tránsito de personas, de maquinaria, maquinaria lo dice, o se impida el desarrollo de algún tipo de obra pública o privada, entonces se va a establecer una sanción que va de los 6 a los 13 años y una multa que va de los 1,000 a las 200 unidades de medidas de actualización, es decir, entre 80,000 y 160,000 pesos, lo cual va en contra también de la parte final del artículo 22 de la Constitución que establece que las penas deben ser proporcionales al delito de que se trate y de acuerdo al bien jurídico afectado. Entonces, el tema de que se quiera matizar, creo que con argumentos sobre lo que ya fue aprobado, es una cosa, y otra cosa es lo que realmente vamos a poder ver nosotros en términos de lo que ha sido aprobado. Y este tema es el que sí nos parece delicado, por eso inclusive el día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ya comentaron que están analizando la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad, que ese es un punto muy importante y entra dentro de las facultades que tienen en términos del artículo 105 de la Constitución, fracción segunda, que en caso de que una norma local vaya en contra de la Constitución o una norma federal, entonces van a poder presentar acciones de inconstitucionalidad, en este caso, que estarían vulnerando los derechos humanos que consagran nuestra Constitución federal. Entonces es probable, muy probable que termine este asunto en la Corte. Así es. Y la Corte ¿en qué sentido fallará? Yo creo que en favor de la Constitución General de la República. Yo coincido contigo. Yo espero que cuando se presenten estas acciones, e inclusive también cualquier persona que se piense que puede ser susceptible a ser afectada, presente un amparo. Entonces también es otra posibilidad. Pero de que tiene que ser revisado por la Suprema Corte de una u otra forma, tiene que hacerlo precisamente para revisar la constitucionalidad en el tema de lo que se pretende ahorita regular y derivado de lo que sabemos que se va a construir allá en Tabasco. Entonces, vamos, llama mucho la atención la premura y lo excesivo de las penas que se están estableciendo y que en el fondo también va vinculado con una restricción de los derechos humanos. Y el tema Baja California, pues el mismo camino, ¿no? Es decir,
El gobernador electo hoy pues no se ha opuesto, no se va a oponer, el gobernador todavía en funciones no lo ha publicado, tiene la facultad de no hacerlo, entonces el Congreso entrante que está ya por iniciar funciones 1 de agosto. tendría que, mañana, tendría que publicarlo en automático, es decir, no es pregunta, no es si quieren o lo van a someter a debate, no, lo publican. Y entonces se iniciarían las controversias en la Corte. Bueno, el tema de Baja California es muy importante, que no se nos debe de olvidar, así que estamos entre el norte y el sur viendo esos temas de los congresos locales. El gobernador, hay que decirlo, no tiene la facultad de vetar porque es una reforma constitucional al Código Político de Baja California. Ahora, él puede ejercer un veto de bolsillo, que es lo que está haciendo, es decir, simplemente en los hechos meterla en su bolsillo y no publicarla. El Congreso no tendría la facultad de publicarla de forma automática. Ese es un punto muy importante. Lo que yo he comentado en los últimos días al respecto es que el gobernador Kiko Vega debe de publicar ya la reforma, inclusive que haga la publicación bajo protesta, pero que se publique para que ya tenga los efectos y en ese momento se presenten las acciones de inconstitucionalidad por aquellos sujetos legitimados por la propia Constitución. Pero a ver, entonces, si el gobernador actual no la publica y el Congreso entrante no tiene la obligación de publicarlo tampoco? No, porque se ha manejado en términos del famoso veto de bolsillo. Es decir, si el gobernador en una reforma legal al ordenamiento, cualquier ordenamiento jurídico de Baja California, si el gobernador de Baja California no veta, no formula observaciones, entonces el Congreso es quien sí puede ordenar la publicación de forma directa, pero aquí no hablamos de una ley normal, hablamos de una reforma a la Constitución. Lo mismo que pasa en la Constitución local es lo que pasa en la Constitución federal. El presidente de la República no puede vetar reformas constitucionales y por lo tanto el Congreso no tendría la facultad de ordenar la publicación de forma directa. Y entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si el gobernador no la publica, se queda, como dices, en el bolsillo. ¿Y luego? Quedaría ahorita en el limbo, hasta que llegue el próximo gobernador el 1 de noviembre y entonces ordene la publicación. Si la ordena. Si la ordena. De lo contrario, indicar que sí. Claro, de lo contrario quedaría en el limbo. Por eso digo, yo soy de la idea que el gobernador haga la publicación, inclusive que la haga bajo protesta, pero para que en este momento la Suprema Corte ya pueda conocer de la acción de inconstitucionalidad, inclusive el artículo 94 de la Constitución establece la facultad para que el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado le pida a la Corte que resuelva de forma prioritaria esta acción para que se resuelva antes de que tome protesta. Digo, sería muy deseable. Si no, si el siguiente gobernador, Bonilla, la publica después del 1 de noviembre, entonces ya se podrá combatir en la Corte. En el momento que se haga la publicación en el periódico oficial, van a correr 30 días para que se presenten las acciones de inconstitucionalidad y la Corte ya pueda conocer y resolver. Muy bien, pues gracias Francisco por haber venido aquí, el constitucionalista Francisco Burgoa.